Muchas gracias a todas las personas que están interesadas en la evaluación del desempeño laboral, nuevo sistema tipo para la vigencia 2017 en adelante. Hablamos del acuerdo 565 y el presente video tutorial corresponde a los aspectos claves y fundamentales para el manejo de los formatos que la Comisión Nacional del Servicio Civil ha desarrollado en una herramienta en Excel. Igualmente trabajaremos otras versiones, otras herramientas mejoradas, pero en el presente caso hablamos de 11 formatos. No todos habrá que diligenciarlos para la evaluación de desempeño en periodo anual o ordinario. Solamente son unos 3 formatos que regularmente utilizarán en este proceso. Hay otros formatos que ya son propios de evaluaciones específicas, como la de periodo de prueba, la evaluación extraordinaria, la evaluación inferior a un año, o hay algunos otros formatos que se generan automáticamente, como el caso del reporte que debe ser firmado por parte de cada una de las personas que hace parte del proceso, tanto el evaluado como el evaluador. Entonces son solamente unos pocos formatos, igualmente la invitación para que en la medida que tengan dudas, inquietudes al respecto, la formulen a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para ello, en el formato de la primera página o hoja de la herramienta aparece nuestra dirección www.cnsc.gov.co, al igual que nuestro conmutador 325-9700. A través de ella podemos enviar nuevas versiones mejoradas, ya que la herramienta en Excel tiene una serie de macros y otra serie de aspectos de Excel avanzado que lo mejor sería que la persona que ha desarrollado la misma proceda a hacerle los ajustes y tener así una nueva versión para todos los usuarios. Nuevamente muchas gracias y los invitamos al buen uso de esta herramienta y a la aplicación del nuevo sistema tipo de evaluación de desempeño laboral, Acuerdo 565 del 2016. Muchas gracias. En el presente video vamos a describir dónde puede encontrar toda la información que tiene que ver con el nuevo sistema tipo de evaluación de desempeño laboral. La información la puede encontrar dentro de carrera. Al final se puede identificar evaluación de desempeño laboral. Dentro de ese grupo de herramientas y de información sobre evaluación de desempeño laboral aparece Sistema General de Carrera. Da clic allí. En el mismo se encontrará información sobre el nuevo sistema de evaluación de desempeño 2017. Se haría clic allí y lo remite a información donde encontrará el acuerdo, formatos del nuevo sistema tipo y ejemplos de diligenciamiento del formato del nuevo sistema de evaluación de desempeño laboral. Vamos a dar clic en los formatos del nuevo sistema, pero también vale la pena que sepan que tenemos allí cartillas para evaluados, para el evaluador, videos y presentaciones que les servirán de complemento. Damos clic en formatos del nuevo sistema. Allí aparece el archivo de formatos que aparece en Excel. Le damos clic y me baja el archivo para que ustedes posteriormente procedan a trabajar sobre él. Bien, vamos a proceder ahora a hacer uso del formato de evaluación de desempeño laboral que está hecho en Excel. Esta versión tiene aplicada una serie de macros que le facilitará los cálculos y le permitirá también en forma automática tener resultados y algunos reportes. Al principio, al abrir de este archivo en Excel, hay que darle a habilitar contenido para efectos de proceder a trabajar sobre el mismo archivo. En esta versión de Excel de evaluación de desempeño laboral, que es un apoyo de la Comisión Nacional del Servicio Civil para cualquier entidad del Estado donde se le pueda aplicar a servidores de carrera administrativa, también contará con nuevas versiones que en su momento serán dadas a conocer a cualquiera de los usuarios, o cuando se tengan alguna inquietud vale la pena igualmente que se comuniquen con nosotros. Por ello hacemos aquí alusión a que lo mejor es que nosotros les suministremos una nueva versión, puesto que si no se tiene un conocimiento avanzado de las herramientas de Excel, podemos correr el riesgo de dañar el aplicativo. Igualmente,
Vale la pena recordar de que esta herramienta se ha bajado de nuestra página web www.cncc.gov.co. Cualquier inquietud adicional se puede comunicar con nuestro conmutador 325-9700 y procederemos a darles apoyos adicionales. Si en la pantalla, como se ve, no alcanza a ilustrarse todo el contenido de esta hoja, podemos achicarlo un poco y podemos ver allí, digamos, todos los formatos. Tenemos acá para cada uno de los formatos un botón donde con la mano podemos darle clic a cualquiera de los formatos y directamente nos comunica con el mismo. En la parte superior izquierda aparece un icono de regresar. Cuando le damos regresar nos lleva a esta primera hoja que se denomina índice. Cada uno de los formatos igualmente se puede llegar dándole clic en las hojas que aparecen en la parte inferior. Encontramos aquí 11 formatos, que es el total de los que se pueden hacer uso para la elaboración del desempeño. No todos tienen que manejarse para la evaluación ordinaria anual, ¿sí? Como vamos a ver en el uso de este aplicativo, donde en la parte inferior tienen las instrucciones básicas para el diligenciamiento de los formatos correspondientes al periodo anual o ordinario. Aparecen aquí cada uno de los pasos, desde el 1 en este caso hasta el paso número 12 que posteriormente va a proceder a ilustrar. Bien, como les decía, tenemos aquí los botones para cada uno de los formatos, desde el formato 1 hasta el formato 11. El formato 1 tiene que ver con la información general, el formato 2 sobre los compromisos laborales y comportamentales, el 3 hace referencia a las evidencias, el 4 la calificación de las competencias comportamentales, el 5 refiere a la información de evaluación de las áreas o dependencias que ha efectuado el jefe de control interno, el formato 6 corresponde al reporte anual o ordinario que también se puede obtener en las evaluaciones semestrales. El formato 7, el plan de mejoramiento. El formato 8, las evaluaciones eventuales parciales para el primer semestre. Y también tenemos un formato 8 de evaluación eventual para el segundo semestre. Un formato 9 de la evaluación extraordinaria. El formato 10 de evaluación inferior a un año. Y la evaluación 11, evaluación en periodo de prueba. Estos formatos últimos realmente solamente se aplicarán cuando sea necesario. Los primeros sí tienen que ver con la evaluación anual ordinaria. Bien, vamos a proceder a explicar cada uno de los pasos para esta evaluación ordinaria. El primer paso tiene que ver con diligenciar la información personal y del empleo de los evaluadores o evaluador y el evaluado, que se procesa en el formato número 2 denominado compromisos laborales y de competencias comportamentales. Igualmente se ilustra aquí cada una de las fases y un gráfico que ayuda también a entender y interpretar el uso de estos formatos. El paso 2 habla de concertar o a más tardar el 28 de febrero de cada año los compromisos laborales y las competencias comportamentales. Vamos a proceder a estos dos pasos. Entonces damos clic en el formato número 2. Allí aparece unas celdas de color amarillo. Estas celdas de color amarillo son las que debemos diligenciar. Las celdas en blanco, en principio no debemos tocarlas, ya que es información restringida. Podemos hacer zoom y ampliar el tamaño, digamos, de las celdas para que quede mucho más claro. Lo primero acá es identificar el día a partir del cual tiene vigencia el periodo de evaluación. Desde el 1 de febrero del año comenzaríamos desde el 2017 e iría hasta el 31 de enero del 2018. ¿Sí?
Este sería el primer ejercicio, ¿sí? Bueno, igualmente pues acá colocamos la fecha de concertación o fijación o ajuste de los compromisos laborales. Entonces podemos tener aquí que puede ser, digamos, el día 20 del mes 2 del año 2017. Procedemos acá a la identificación del evaluado, en este caso el número de cédula del el servidor a ser evaluado, el primer apellido, podemos identificar el apellido, por colocar acá un ejemplo, Ramírez, el segundo apellido Castro, primer nombre Julio, dependencia a la que pertenece, entonces podemos hablar de la dirección, voy a decir la dirección X, Y, Z, para no entrar en mayor detalle. Denominación del empleo, entonces profesional. Especializado. El nivel jerárquico, en este caso, cuando aparece esta flecha, me da la oportunidad de escoger entre varias opciones: asesor profesional técnico asistencial, lo cual facilita el diferenciamiento del formato. Obviamente en este caso es profesional. Procedemos al código, el grado, ¿sí? Se habla del propósito del empleo, ¿sí? Entonces, desarrollar X o Y tipo de actividades, ¿sí? Y ejecutar X o Y tipo de actividades, un poco para que nos quede claro. El evaluador, procedemos al número de identificación del evaluador, el primer apellido, Martínez, González, Marta. El área de dependencia, en este caso pues sería la misma dirección X, Y, Z. La denominación del empleo, director o directora. Código, grado, nivel jerárquico, en este caso aparecen las opciones, directivo, ¿sí? Luego se identifica si se ha concertado o fijado los compromisos, le damos clic aquí en la X, si ha habido ajustes o no. Por ahora no es necesario llenar estas dos casillas. Procedemos a registrar las metas del área o la dependencia a las cuales contribuye el empleo. Entonces podemos hablar de la meta 1, que es ejecutar 3 proyectos o 3 acciones de tal forma. Meta 2, ¿sí? Presentar 5 productos, proyectos. Meta 3, ejecutar en un 100% tal o cual
programa, proyecto, actividad, función, ¿sí? Meta 4. Adelantar en un 100%. Igualmente, documento un proyecto. Habrá que tener claro, de acuerdo con nuestro plan estratégico, nuestro plan operativo anual, ¿sí? De allí salen cada una de estas metas del área o dependencia. O sea, esto no es algo que se inventa o se crea, sino que proviene de ese documento, llámese plan de desarrollo, plan estratégico, plan operativo anual o plan de acción para cada una de las áreas o dependencias. De cada una de estas metas hay que establecer los compromisos laborales que le corresponden al profesional especializado sobre el cual estamos haciendo este ejemplo. Entonces, este servidor le corresponde ejecutar uno de estos proyectos o acciones de los 3 que están asignados a esta área o dependencia, ¿sí? Pues, vamos identificando. Lo importante es que todos los compromisos estén asociados a un número que sea cuantificable, que sea verificable y que sean cumplibles de acuerdo con los recursos, ya sean financieros, humanos, técnicos o tecnológicos, operativos, logísticos. Eso es bien importante tenerlo claro. No se trata de asignar compromisos, podemos decirlo a la topatolondra, sino que están sustentados en unas metas y que sean viables y cumplibles, en este caso, por el servidor. Aquí podemos decir que es posible que esta meta del área de dependencia sea de un 100%, pero corresponde a 2 servidores públicos, cada uno le corresponde de pronto el 50% de esa meta, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es tener claro pues cada uno de estos compromisos laborales asociados a las metas del área o la dependencia. Procedemos ahora a darle el peso porcentual a cada uno de estos compromisos laborales para cada uno de los semestres de evaluación del periodo anual. El primero podemos decir que es uno de los más importantes para el primer semestre, pesa el 40%, el segundo puede pesar el 30%, el tercero puede pesar el 20%, ¿sí? Nos vamos dando cuenta que en la parte de abajo nos aparece error en la medida en que apenas llevamos el 90%, podemos colocarle acá el 5%, llevamos el 95%, si yo le colocara acá el 10%, mantendría el error porque la sumatoria es mayor al 100%, entonces me ayuda a controlar y a evitar que nos equivoquemos. Si le coloco acá el 5%, entonces ya desaparece el error. Para el segundo semestre es posible que este compromiso baja su importancia al 20%, este puede ser el 20%, este puede ser el 30%, ¿sí? Es posible que este otro compromiso para el segundo semestre sea de 0, no se ejecute, y este último pesa el 30%. Allí ya hemos establecido o concertado en primer lugar los compromisos laborales. De lo contrario se pueden fijar. Al final aquí vemos el total anual del promedio de estos dos
semestres para este compromiso laboral. El total está aquí el 100%. Ahora en la parte inferior necesitamos identificar 4 competencias comportamentales. Aquí aparece una flecha en la cual nos permite escogerla, la que corresponde, que se le asigna a este profesional especializado, dependiendo de alguna de estas competencias que requeramos hacerle seguimiento o que de acuerdo con los compromisos sea relevante. Entonces procedemos a escogerla. Igualmente, cada vez que escogemos la competencia comportamental, automáticamente nos aparece la definición y las conductas asociadas. Es importante recordar que lo que aparece aquí como competencias comportamentales viene de la mano de lo que ya está registrado en el decreto 2539 del 2005, que hoy en día está compilado en el decreto 1083 del 2015. Bien, hasta aquí ya hemos concertado los compromisos laborales y fijado las competencias comportamentales. Esta es la labor que hay que hacer durante el mes de febrero, a más tardar el 28, y en ese sentido queda finalizada esta primera actividad. Las siguientes etapas o fases ya se refieren a lo que tiene que ver con registrar las evidencias, proceder luego a la calificación semestral, establecer también algunas, digamos, un formato que igualmente en determinados momentos puede ser procedente, que es el plan de mejoramiento, hacer la segunda evaluación semestral y tener la evaluación final anual. Vamos a hacer el siguiente paso, que es el número 3, acopiar durante el proceso evidencias ya después del mes de febrero o a partir de allí. En el formato número 3, este formato número 3 tiene ya cargada la información del evaluado y del evaluador, no hay que volverla a diligenciar, que fue lo que hicimos en el formato 2. Aquí escogemos en la celda amarilla si sobre alguno de estos compromisos hay que describir alguna evidencia. Entonces procedemos aquí a describir la evidencia que corresponda. Ubicamos la evidencia, que puede ser un archivo físico o un archivo magnético, es decir, en dónde se encuentra este archivo, la fecha, observaciones que haya que hacer sobre esa evidencia, quién presenta la evidencia en este caso, puede ser aportada por el evaluado o el evaluador o un tercero, en este caso por el evaluado. Bien, procedemos, repito, para cada uno de los compromisos a reescribir las evidencias, de precisar dónde está la ubicación de la misma, la fecha, algunas observaciones, y esta puede ser una evidencia que en este caso puede ser presentada por el evaluador. Aquí ya quedaron registradas las evidencias. Nos devolvemos para el siguiente paso. El paso 4 es efectuar la primera evaluación parcial en el formato número 1, que es el de información general. Podemos ir a clic al formato número 1, donde igualmente ya está cargada la información de cada una de las metas del área de dependencia, los compromisos laborales, el peso porcentual. Solamente nos queda calificar este primer semestre con el peso porcentual. Entonces podemos darle clic acá y ir hasta la calificación que corresponde. Si va a tener una calificación, digamos, de 76, pues entonces le damos clic aquí. Igualmente lo podemos registrar con números. Por ejemplo, para este segundo compromiso tuvo un cumplimiento del 100%, esta otra del 80%, del 90%, y acá puede haber sido del 77%. Identificamos que esta calificación es para 180 días o menos, dependiendo para el semestre. A
Ahí ya hemos hecho la calificación de los compromisos laborales del primer semestre. Luego, igualmente nos podemos regresar al índice por arriba o por aquí por abajo para proceder al siguiente paso. El siguiente paso tiene que ver con la calificación de las competencias comportamentales, en este caso en el formato número 4. Entonces procedemos aquí al formato número 4, que como ya hemos mencionado, aparece la información del evaluado, del evaluador, y igualmente está cargada la información de los 4 competencias comportamentales que hemos escogido en el mes de febrero. Procedemos simplemente aquí a calificarlas. Digamos, si es aceptable, automáticamente nos aparece el número 6, si es alto el número 8, si es muy alto la calificación 10. Entonces, igualmente aquí en la parte inferior nos aparece el total de la calificación para ese semestre de las competencias comportamentales. Regresamos al índice, procedemos con el siguiente paso, que tiene que ver con comunicar la calificación de ese semestre, lo cual nos lleva al formato número 6, entonces, que es el reporte de la calificación. Aquí nos podemos dar cuenta que aparece la calificación para estos primeros 180 días. En compromisos laborales el promedio le dio 84,75 y en competencias comportamentales le dio 8. Se imprime este formato y se procede, digamos, a la firma por parte del evaluador y el evaluador. Esto en cuanto a la calificación de este primer semestre. Luego procedemos ya a identificar si se requiere o no un plan de mejoramiento para el evaluado, en el formato número 7. Entonces, lo podemos dar clic en la parte superior, ¿sí? O aquí en la parte de abajo, formato número 7, aparece ya en este formato también la información del evaluado al evaluador. Escogemos el componente de evaluación, que puede ser alguno de estos compromisos, sobre lo cual consideramos que es importante establecer algunos aspectos a corregir. Los registramos acá, cuál es la acción de mejoramiento, el motivo por el cual, si es una evaluación de seguimiento, extraordinaria, eventual, entonces, o puede ser en este caso la primera parcial eventual. Se hacen algunas observaciones, ¿sí? En fin, se escogen cada uno de los componentes sobre los cuales haya que hacer mejoramiento. Igual lo podemos hacer sobre alguna de las competencias comportamentales, ¿sí? También que pueda aplicar algún plan de mejoramiento. ¿Cuál es la acción de mejoramiento? Y si corresponde a la primera y hay alguna observación al respecto. Muy bien, entonces seguimos con el siguiente paso, en este caso ya en lo que tiene que ver ya con el segundo semestre después del plan de mejoramiento, y es el paso 8, acopiar evidencias después de esta primera calificación semestral, que corresponde ya después del mes de agosto, donde podemos acopiar evidencias. Entonces vamos al formato número 3 y agregamos algunas otras evidencias, ¿sí?, sobre alguna de las competencias o compromisos. Se registran, se ubican, la fecha, si hay alguna observación y si corresponde a una evidencia del evaluado o del evaluador, ¿sí? Bien, ya llegamos al mes de febrero para hacer la siguiente calificación o segunda evaluación parcial semestral, ¿sí? Y en el formato número 1 procedemos a hacer esa segunda
calificación de los compromisos laborales. Pongamos que en este ejemplo tenemos que sacó 100 en todo y corresponde aquí a los otros 180 días del segundo semestre. Aquí ya nos refleja la calificación sobre el 100% o sobre el 80%, que es el peso de los compromisos laborales. Pasamos ahora al formato número 4, que tiene que ver con la calificación de las competencias comportamentales ya para el segundo periodo semestral. Igualmente escogemos acá, digamos que ahora todos tienen muy alto, ¿sí? Muy bien. Aquí aparece al final el resultado del primer semestre, el segundo semestre y el promedio. Muy bien, entonces volvamos ahora ya después de haber hecho la calificación, que es el paso número 10, vamos al paso número 11, que habla de registrar el resultado de la evaluación de la gestión por áreas o dependencias efectuada por el jefe de control interno. Esta información el jefe de control interno debe registrarla en el formato número 5, ¿sí? Entonces vamos al formato número 5, evaluación de las áreas o dependencias. Acá este formato, pues registramos cada una de las áreas o dependencias. Es dirección A, dirección C, T, y está la dirección X, Y, Z, que es la cual está vinculado al servidor al cual estamos evaluando. Entonces digamos que esta dirección sacó 10, esta dirección tiene 8 y en la que está nuestro profesional sacó 9 esa dirección. Obviamente es claro que cada una de estas calificaciones debe tener un soporte y debe igualmente en ese soporte hablar de datos, ¿no? En este caso cumplió en un 100% las metas esta área o dependencia y por eso sacó 10. Esta sacó 8 porque a pesar de que las metas fueron cumplidas, digamos, en un 75%, pero tuvo algunas restricciones, algunos problemas de orden presupuestal y llevó a que no pudiesen llegar al 100%, y en ese sentido se puede considerar que podía tener una calificación de 8, además de algunas otras dificultades que igualmente, repito, hay que cuantificar y sustentar esta calificación. Finalmente, esta dirección saca 9 en la medida en que hubo algunas dificultades de X o Y tipo, pero cumplieron en un 88% algunas metas y en fin hay una serie de justificaciones, repito, con algunos números que siempre es lo importante para sustentar esta calificación. Es evidente que el jefe de control interno tiene otros soportes que han sido dados por el Consejo Asesor de Control Interno. Hay unos formatos donde tiene indicadores, metas y la sustentación un poco más detallada, que simplemente tenemos el resumen del resultado. Es de recordar que decimos aquí en la parte inferior que en el evento de que el jefe de control interno haya detectado limitaciones de orden presupuestal o administrativo, igualmente van a favorecer, digamos, la calificación, porque hay cumplimientos de metas que se salen, digamos, ya de las responsabilidades del equipo o el área o la dependencia. Es por ello que no hay que olvidarnos, en este caso, de ese tipo de hechos
y es allí el valor agregado del jefe de control interno. De todas maneras, esta calificación que se registra aquí en este formato depende del cumplimiento de las metas. Y este cumplimiento de las metas, la información la provee el jefe o el responsable del área de planeación. Y esa información le llega a planeación de acuerdo con lo que registre el jefe del área o la dependencia. Entonces, esta calificación de control interno no se la inventa el jefe de control interno. Depende de la información que le provea las oficinas de planeación y planeación de lo que se cumpla o se registre por parte del jefe del área o de la dependencia. Aquí la invitación es para que, obviamente, reiterar que las metas o compromisos sean cumplibles, sean viables, sean realizables y en ese sentido evitar dificultades. Yo creo que aquí este es uno de los aspectos importantes. Entonces, esta calificación del área de dependencia igualmente se registra para el evaluado en el formato número 1. Entonces, vamos aquí al formato número 1. En este caso, esta área o dependencia sacó 9, entonces se registra aquí el número 9 y ya da el resultado para este servidor público, este profesional. Como dio 91.9 es destacado, ¿sí? Hay que recordar que en el primer semestre sacó 84.75 en los compromisos laborales. Bien, entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido unos resultados en los compromisos laborales tan regulares, por decirlo así? Sino aquí en lugar de 76 hubiese sacado, digamos, 98, ¿sí? Ya, aunque los otros sacó 80, 77 por acá, ya logra una calificación sobresaliente porque llega a 95.42. Este es pues ya el resultado final de esta evaluación anual, donde el último paso es notificarle la calificación al servidor, que aparece ya en el formato número 6, como hemos dicho previamente. Ya en este formato número 6, como se dan cuenta, aparecen los resultados del primer semestre, del segundo semestre, la evaluación del área o la dependencia, la calificación definitiva y el nivel sobresaliente. Entonces se imprime este formato y procede pues a la firma por parte del evaluador y el evaluador, e igualmente si hay algún tipo de recursos por parte del evaluador. De esta forma pues encontramos que tenemos ya los resultados y cumplido todo el proceso de evaluación bajo un esquema de periodo anual u ordinario. Hay otros formatos, como les decía al principio, para la evaluación eventual del primer semestre que aparecen acá, ¿sí? Que nos da la posibilidad de tener varias calificaciones para un semestre, ¿sí? Aquí igualmente está cargada la información de cada una de las metas y los compromisos. Lo único que hay que hacer es la calificación e identificar el número de días para cada una de esas evaluaciones parciales eventuales. Aquí el elemento clave es identificar el número de días, ¿cierto? Tenemos también el formato número, está el 8 para el otro semestre, el segundo semestre. Está el formato número 9 que tiene que ver con la calificación extraordinaria, donde se registrará aquí la información de la evaluación previamente realizada antes de la evaluación extraordinaria. ¿Sí? Se registran aquí los datos de la evaluación de los compromisos laborales, aquí de la evaluación de las competencias comportamentales, e igualmente va a salir el resultado final de la evaluación extraordinaria. Tenemos la evaluación inferior a un año, igualmente se registran los datos en las casillas amarillas. Para ello pues en el ejemplo se puede ver un poco más en detalle cómo se maneja este tipo de formatos. Y finalmente pues tenemos la
el formato número 11 de la evaluación en periodo de prueba, que igualmente le permite para los servidores que están ingresando a la carrera ser evaluados. Entonces, de esta forma conocen ustedes este instrumento, esta herramienta que les va a ayudar y a facilitar la evaluación de desempeño laboral muy rápidamente. Aquí le hemos dado un vistazo rápido y consideramos que va a ser mucho más ágil y mucho más efectivo y eficiente la nueva evaluación de desempeño laboral. Reiteramos nuevamente el que ingresen a la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, nos llamen a nuestro conmutador e igualmente podemos resolver inquietudes que ustedes les genere el manejo de esta nueva herramienta y de este nuevo sistema tipo de evaluación de desempeño laboral. Muchas gracias. Igualdad, mérito y oportunidad.